gracias a los medios de prensa presentes. La Unidad Popular ha convocado a esta conferencia a efectos de fijar posición respecto a los acontecimientos de público conocimiento. Vamos a proceder a leer una declaración del Coordinador Nacional de la Unidad Popular que naturalmente rechaza con la mayor contundencia y con énfasis este decreto autoritario que atenta claramente contra las libertades sindicales, libertades por las cuales el movimiento popular en este país dio mucho más que palabras. Al mismo tiempo, esta conferencia es también un ámbito propicio para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de la educación, con los maestros, con los docentes, con los trabajadores no docentes, con toda la comunidad educativa que viene protagonizando una pelea ejemplar en defensa de la enseñanza pública. Queremos agradecer también la presencia en esta conferencia de compañeros docentes, trabajadores de la educación, protagonistas de primer orden de esta pelea que seguramente nuestro pueblo recuerde. Cedo la palabra al compañero Gonzalo Abella a efecto de dar lectura a la declaración de la Unidad Popular que fija posición en torno a estos temas. Declaración de la Unidad Popular. No al decreto fascistizante de esencialidad en la enseñanza pública y a defender con lucha la plena vigencia del derecho de huelga. Al pueblo oriental. El gobierno pseudoprogresista del Frente Amplio en el mediodía de hoy, a través de la ministra de Cultura, María Julia Muñoz, acompañada por el ministro de Economía, Danilo Astori, anuncia un infame decreto de esencialidad contra las justas y legítimas medidas de lucha. Lucha por el 6% para la educación pública, por salario mínimo de media canasta familiar, lucha que vienen protagonizando sacrificadamente los trabajadores de la educación ante la presentación de un presupuesto quinquenal con ajuste fiscal y rebaja salarial. Esta medida represiva y fascistizante, que en su momento fue tomada por el Pachecato, intenta frenar la generalización y profundización de las luchas en curso, ante la intransigencia de un gobierno claramente proimperialista y atado a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Expresamos nuestro mayor repudio a este decreto fascistizante que le quita la máscara progresista al gobierno del oportunismo y expresamos nuestra solidaridad fraterna con todos los trabajadores y estudiantes en lucha. Ante esta situación, nos comprometemos a impulsar con la mayor energía una acción de conjunto de todas las organizaciones del campo popular que posibilite hacer retroceder al gobierno y a este decreto. Coordinador Nacional de la Unidad Popular, 24 de agosto del 2015. Buenas tardes. Creo que la declaración es lo suficientemente contundente y clara en cuanto a cuál es la posición, cuál es la concesión que la Unidad Popular sustenta ante esta realidad. Esto es del 24 de agosto, y de allá hasta aquí lo que hemos vivido ha sido, por un lado, una reacción de firmeza y de espíritu combativo de los docentes, ya sea los docentes de secundaria, los maestros, o los docentes en general, que ante la concreción de este decreto realmente fascistizante, hijo del Pachecato, que apunta a atemorizar, a desorganizar, a reprimir, han respondido con asambleas multitudinarias y con un espíritu de lucha que recoge la mejor historia de la lucha del movimiento obrero y de los trabajadores de nuestro pueblo. Hoy de mañana tuvimos la reunión de todos los partidos que llaman de la oposición. Digo que llaman porque es tan dispersa esta oposición que en parte apoya la esencialidad, por ejemplo, porque es la vieja aspiración de ella, una parte de esta oposición en la que se van encontrando cada día más con las políticas esenciales de este gobierno. Pero tuvimos una reunión con el ministro Astori y su equipo en el que se nos presenta el presupuesto. Y ante la presentación del ministro, un presupuesto de achique, un presupuesto hecho además sobre
una hipótesis surrealista de que en 2 años el contexto internacional va a mejorar. El ministro Astori confesó que a fines del año pasado ni se imaginaban la realidad que iba a haber en este mes, con la crisis en Brasil, en China, en todos lados. ¿Cómo puede hacer el ministro Astori para asegurarnos que dentro de 2 años va a estar todo esto resuelto? Y digo esto porque ya no hablamos de un presupuesto quinquenal, nos van a plantear un presupuesto a 2 años en el que la propuesta salarial para la educación, lo dijo el ministro, es la que hay. La propuesta es la que hay, ¿no? No hay perspectiva de modificar nada. Eso de que dijo Vázquez de que iba a usar una plata del INEFOD, lo desmintió Astori. Ni hablar, plata de ningún lado. Y cuando le preguntamos además si en el monto que ellos van a destinar a la educación estaba contemplado únicamente la UDELAR, ANEP y la UTU, nos dijo que no, que allí entra todo lo que tiene que ver con la educación. Y no me enumeró la lista porque se ve que era muy larga. Por tanto, van a seguir trampeando el presupuesto de la educación, van a seguir manteniendo estos salarios de miseria. Y lo más grave, lo que nos van a dar con números es por 2 años. A partir en el tercer año se van a manejar con rendiciones de cuentas. Y es ahí donde el planteo era que a partir de ahí iban a ajustar adjudicando más dinero. Y es que le preguntamos nosotros, pero si las cosas mejoran, puede haber más dinero. Si quedan igual, vamos a estar igual. Y si empeoran, ¿va a haber recortes? Y el ministro no lo negó. La respuesta fue de un idealismo rampante. Dice, nos manejamos con hipótesis positivas. Imagínate vos, hablar de economía en base a hipótesis subjetivamente positivas. Pero bueno, no me quiero alargar. Simplemente advertir ante cuál es ahora, en este momento, la estrategia o la táctica del gobierno. Están planteando un canje. Levanten la ocupación y levantamos la esencialidad. Y nosotros sumamos con toda nuestra fuerza el respaldo a la posición que sustentan en general los docentes, es que se levanta la esencialidad o no hay nada para negociar, que tal como lo decía ayer una veterana maestra directora en un mensaje que mandaba a otras compañeras, ya la lucha ya no es solo por el salario ni por el presupuesto, hoy la lucha es por la dignidad. Sí, en primer lugar, y ante la pregunta que nos realizaban en relación con el análisis que se puede hacer en base a los distintos actores que están jugando en estos 2 días, tal como lo decía Eduardo recién, desde el 24 que se hace la declaración hasta el día de hoy ha pasado muchísima agua debajo del puente porque el feriado de ayer para nosotros no fue un feriado. Tuvimos que enfrentarlos a múltiples llamadas, reclamos y sobre todo ansiedad de parte de todos los trabajadores de la enseñanza que por uno u otro motivo, bueno, obviamente ven amenazada su fuente de trabajo y su estabilidad laboral. Un Estado que no está garantizando los derechos mínimos de quien son sus funcionarios, pero lo que es tal vez más indignante es lo que planteaba esta compañera maestra, que de la cual, bueno, hay un audio circulando y vamos a seguir difundiéndolo porque creo que es el más gráfico de todos. Estamos hoy en manos de un Estado que no solamente no garantiza los derechos más esenciales del trabajador, sino que además los lesiona de forma flagrante, porque está de algún modo planteándonos que se terminó el derecho de todos los ciudadanos a reclamar legítimamente por lo que creen que merecen tener. Y esto es muy peligroso. Yo hoy estuve participando en la mesa representativa y algunas del PIT-CNT y algunas de los sindicatos allí presentes se llamaban alerta a esta situación y planteaban aquella frase de mientras se trataba del vecino, yo lo veía lejos y decía a mí esto no me va a tocar. Cuando se trató de mi hermano, empecé a ponerme un poco nervioso por la situación. Estoy seguro que mañana vienen por mí. Eso decían hoy los compañeros. Y estamos hablando de los gremios de los camioneros, estamos hablando del correo, estamos hablando de múltiples trabajadores de distintas áreas del sector privado y del sector público.
Nosotros creemos que es grave porque lo que se vive es una situación de inseguridad que verdaderamente nos está abarcando a todos de una manera preocupante. Creo que el movimiento sindical todo tiene que llamarse alerta con esta situación, porque tal cual lo planteaba una compañera hoy en la representativa, esta es la tercer esencialidad que plantea este gobierno en lo que va del año. Recuerden que esta de la enseñanza tal vez sea la más notoria y la que ha levantado más polvareda, pero se esencializó el servicio de meteorología el 6 de agosto con el paro general. Y luego nuevamente tuvimos un nuevo ataque a la esencialidad con otros trabajadores y hoy vinieron por la educación. Nosotros entendemos que esto va a seguir si no lo paramos de algún modo y es responsabilidad de todo el movimiento sindical hacerlo. Movimiento sindical que responde a sus bases, fundamentalmente. Y para concluir, simplemente decir que en esta pelea por la enseñanza la estamos dando es una pelea que se está dando más allá de los trabajadores directos de la enseñanza. La están dando los padres, la están dando los estudiantes, que día a día están ocupando centros de estudio. En este momento hay 43 liceos ocupados en todo el país, institutos de formación docente, y no han ido por las escuelas porque todavía el gremio no pudo resolver esa medida. Pero seguramente esto se extienda. Este decreto de esencialidad lo que ha hecho ha sido ofender a la gente en sus legítimos derechos. Bueno, en realidad ya no existe, porque hoy en la reunión que tuvimos con el ministro Astori y su equipo, la descartaron. O sea que esa propuesta del doctor Vázquez, sí, plantearon que no, que de ahí no se iba a sacar plata, aparte que era muy poca, era irrisoria, pero tampoco se pensó, desde el equipo económico plantearon que no se pensaba tocar ese dinero, ¿no? O sea que no una propuesta seria. El doctor Vázquez, el problema ayer que me parece que la repulsa popular que se encontró allí en Florida lo llevó a decir algunas cosas demasiado o muy desatinadas, como por ejemplo plantear que la intolerancia estaba del lado de la gente. Un gobierno que viene de decretar la esencialidad en la educación no tiene autoridad ninguna para hablar de intolerancia. O sea, me parece que en ese marco también habló de que estaba haciendo muchísimas cosas por el medio ambiente. O sea, dijo un conjunto de cosas que eran muy, muy faltas de contenido y de sentido, y algunas otras falsedades tan grandes como el tema de la intolerancia. ¿La Unidad Popular ya tiene definido qué va a votar en el presupuesto de estos temas? Y en la educación el 6% del PBI para ANEP, Pudelar y UTU. Que ya el ministro Astori hoy también cuando le preguntamos qué estaban incorporando en la educación, aclaró que metían todo. La UTEC, que yo lo había nombrado, y todo lo demás que tenga que ver con la educación. Todo lo que sea enseñanza donde se dé, va a estar incluido en eso. Hay que tener cuidado que no pongan las universidades privadas, pero en principio lo único que quedaría fuera sería eso. Bien. El día de ayer, el 25 de agosto, se celebró el Día del Comité de Bases, una fecha cumbre de lo que viene a ser el partido de gobierno. Un día después de esta medida que se está analizando, ¿no?, de la esencialidad, muchos analistas hablan de la fecha menos concurrida para el partido de gobierno. Mientras, por ejemplo, se puede hablar de miles de docentes ahí en las asambleas que se realizaron en el IPA, se puede hablar de qué relación tiene esto con el estado político del oficialismo. Sí, lo raro sería que hubieran estado llenos los comités de base ayer, ¿no? Estamos ante una crisis grande del partido de gobierno, una crisis grande incluso que abarca las organizaciones que responden a esta política, incluso por lo que escuché o lo que leí, algunos de los dirigentes que fueron a los comités se encontraron con cuestionamientos serios
Y le va a costar mucho al gobierno explicarle a una parte importante de su base que está bien decretar la esencialidad de la educación, que está bien seguir rebajando los salarios. Está difícil para ellos fundamentar eso. Me parece que lo de ayer es muestra de una crisis que está instalada así en la realidad del país y que afecta, por lo tanto, al partido de gobierno. Lo vemos ante cada uno de los temas que surge. La investigadora de ANCAP ha generado graves enfrentamientos. Esta esencialidad misma ha generado voces discrepantes y creo que esta afirmación de un rumbo hacia la derecha y la consolidación de una política de ajuste va a seguir exaltando esas contradicciones. Estamos frente a un gobierno que debe esconderse de su electorado, que no tiene posibilidades de enfrentar a su electorado y explicar su política. Lo que vivimos ayer en Florida da cuenta de forma inequívoca del perfil nítidamente autoritario del gobierno de Vázquez. Este ataque directo a las libertades sindicales, coincido con lo que acá señalaba Mónica, debe alertar al conjunto de la clase trabajadora y el campo popular de este país respecto a la peligrosidad que entraña un decreto de esa naturaleza. Al mismo tiempo, la propia crisis y descomposición interna del gobierno hace que en el día de ayer legisladores de la propia fuerza política salieran a cuestionar lo que dice el gobierno. Si uno suma las voces de cuestionamiento dentro del Frente Amplio de la política del gobierno, parecería que Vázquez es en minoría. Ahora, es preciso advertir también acerca de una suerte de operación de doble discurso. Porque quien permanece en una fuerza política que atenta contra las libertades sindicales es, en última instancia, cómplice del atentado a las libertades sindicales. Frente a un hecho de esta naturaleza no se puede hacer otra cosa que estar a favor de las libertades, que, como dijimos antes, por las cuales el Movimiento Popular Uruguayo dio mucho más que palabras. Al mismo tiempo, se nos preguntaba acerca de la actitud de las direcciones sindicales. Nosotros queremos referenciar el esfuerzo extraordinario de las bases que le han pasado por arriba a las direcciones sindicales en el intento de continuar la lucha en defensa de los postulados justos. Hay que recordar que hace poco tiempo atrás se llamó al movimiento obrero a marchar y parar tras la consigna para que los cambios no se detengan. Estos son los cambios del gobierno progresista. Y estos son los cambios que no solo hay que detener, sino que hay que revertir de forma urgente. Entonces, esta experiencia de lucha que viven las masas populares va a permitir también extraer conclusiones extraordinarias respecto del papel que juegan ciertas direcciones sindicales que son el legitimador social de la política del gobierno y que ya no tienen más espacio para ese tipo de acciones del movimiento popular. Nuestro primer compromiso, además de las posiciones lógicas que tiene la Unidad Popular, es con las luchas y es desde las luchas saludarlas, pero tratar de que estas luchas se extiendan y se profundicen lo más posible. Esa es la cuestión del momento. No estamos hablando de algo que pasó, sino que está pasando sobre la base del sacrificio y la heroicidad, ¿verdad? Y el riesgo que corren, desde todo punto de vista legal, económico, los trabajadores de la educación que valientemente están dando una lección muy buena. Acá la dirección, la mayoría de la dirección del PICNT es cómplice, es el sustento, es la base fundamental de apoyo social de este gobierno y ha dejado sola la educación. Después del paro del 6 de agosto, después de unos días, se decreta un paro para el 17 de septiembre, con lo que se le dice al gobierno, denle tranquilo a la educación, que ya había planificado sus huelgas, nada menos que huelgas por tiempo indeterminado, paros, y un montón de cosas, denle tranquilo y además le estaba diciendo a todos los gremios, a los sindicatos del sector privado, que cada uno iba a encarar por su lado la negociación de los consejos salarios. ¿Dónde está la unidad? ¿De qué unidad se habla? Ahora se ve, cuando las papas queman, ¿a dónde está la unidad del movimiento obrero? Y como bien se decía acá, no contaban con algo, la rebeldía de la gente, la rebeldía de los trabajadores, y que ya no se aguanta más en este país con estos salarios. Entonces, desde la Unidad Popular, nuestro mensaje fraterno, solidario, el compromiso de ir hasta el final junto al pueblo para cambiar esta situación.